Muy buenos días, magistrada Adriana Larrea Valdivia, mi grupo conformado por Mauricio Tanco, Chiara Condori y mi persona Claudia Zapana. Presentaremos la práctica de laboratorio 5 y 6 concerniente a reacciones químicas y a reacciones de óxido-reducción. Los objetivos. Los objetivos son evidenciar los cambios durante una reacción química. Luego es clasificar los productos de las reacciones químicas y explicar los fenómenos presentes durante la experimentación. Y finalmente, evidenciar las reacciones redox y proporcionar observaciones sobre los productos y los cambios que se dan sobre las sustancias producidas y los elementos liberados en forma de gas. Fundamento teórico. La reacción química es un proceso químico en el cual dos o más sustancias iniciales, reactivos, rompen enlaces para formar nuevos enlaces y generar nuevas sustancias, llamadas productos. La reacción química se representa a través de una ecuación química, la cual la podemos ver en la presentación. Una ecuación química siempre debe estar perfectamente balanceada para que se cumpla la ley de conservación de la masa. Los coeficientes siempre deben ser los mínimos y pueden ser enteros o fracciones. Los balances según el tipo de reacción se harán por los siguientes métodos: balanceo por tanteo, balance por el método del ion-electrón, y las evidencias de una reacción química son comúnmente la liberación de gas, formación de precipitados, cambio de color y liberación de calor y luz. A la siguiente, por favor. Bueno, empezaremos con la experiencia 1, la cual titula reacción de descomposición, la cual seguiremos el siguiente procedimiento experimental. En un tubo de ensayo colocaremos nitrato de cobre en estado sólido, el cual este mismo, con la ayuda de una pinza, lo someteremos al calor mediante el mechero Bunsen, llegando a las siguientes observaciones. Esta misma es una reacción endotérmica, lo cual nos califica que esta misma necesita un calor exterior para que esta misma reaccione. También se observa que es un agente fuertemente oxidante. También se descompone a las altas temperaturas liberando gases irritantes y tóxicos, como son el caso del dióxido de nitrógeno, los cuales se podría decir que son recomendables no estar en contacto directo porque son altamente tóxicos. Y también que los gases liberados presentan una coloración amarilla como se observa en el tubo de I. Siguiente, por favor. Una vez aplicado eh, la experiencia 1, nos planteamos las siguientes interrogantes. ¿Qué ocurre cuando se calienta el tubo? Como se observa, el nitrato de cobre reacciona con el calor oxidándose y este mismo secretando dióxido de nitrógeno. B. ¿Qué color es el gas? Este mismo presenta una coloración amarilla como se observó anteriormente. C. ¿Qué sustancia queda como residuo en el tubo? Al precipitarse, este mismo queda como residuo cobre 2. ¿De qué color es? A primera instancia se observa una coloración verdosa, pero luego de que se enfríe, esta misma tiende a una coloración negra. E. ¿Qué clase de reacción es? Esta misma se podría decir que es una reacción por medio de descomposición. Y por último, escribimos la reacción, las cuales deducimos y decimos que es una descomposición térmica del nitrato de cobre 2, que cuando se calienta el nitrato de cobre 2 se descompone en óxido de cobre 2, dando como resultado dióxido de nitrógeno y oxígeno. Siguiente, por favor. Bueno, continuaremos con la experiencia 2, la cual es titulada Reacción de desplazamiento simple, para la cual utilizaremos los siguientes materiales: tubo de ensayo, magnesio en estado sólido y ácido clorhídrico concentrado. Y también utilizaremos un gotero, siguiendo el siguiente procedimiento experimental, que en un tubo de ensayo colocaremos el magnesio en estado sólido y a este mismo le agregaremos ácido clorhídrico concentrado anteriormente mencionado, llegando a las siguientes observaciones. Al entrar en contacto el magnesio con el ácido clorhídrico concentrado, este mismo libera gas. Y también se forma una sal, la cual corresponde a cloruro de magnesio.
Esta misma libera hidrógeno en estado gaseoso, y un dato muy importante que es que al tocarlo, este mismo cuenta con temperatura, lo cual nos indica que es una reacción exotérmica, lo que nos hace referente que no necesita un agente calorífico para que esta misma reaccione. Siguiente, por favor. Bueno, seguidamente nos planteamos las siguientes interrogantes. ¿Qué ocurre cuando se calienta el tubo? El nitrato de cobre reacciona con el calor oxidándose, eh, secretando gases como el NO2. ¿De qué color es el gas? Perdón. Eh, Continuamos. En la A, ¿qué se observa cuando el magnesio reacciona con el ácido? Se libera gases como el hidrógeno en estado gaseoso. Esta misma también se forma una sal, la cual es concernente al cloruro de magnesio. ¿Qué gas se desprende? Hidrógeno en estado gaseoso. C. La reacción es endotérmica o es exotérmica. Exotérmica, porque esta misma no necesita de un calor adicional para que esta misma reacción. D. ¿Qué clase de reacción es? Es una reacción de desplazamiento simple. Y ahora describiremos la ecuación. Decimos que el magnesio en estado sólido más el ácido clorhídrico en estado acuoso nos da cloruro de magnesio en estado acuoso más hidrógeno en estado gaseoso. Siguiente, por favor. Continuaremos con la experiencia 3, la cual titula Reacción de doble desplazamiento, en la cual utilizaremos los materiales como son la pinza, el mechero Bunsen y la lámina de cobre. Esta misma la obtendremos en estado sólido. Y el procedimiento experimental para esta misma es el siguiente. Tendremos una muestra de cobre en estado sólido anteriormente mencionado, la cual con ayuda de una pinza la someteremos al calor para que esta reaccione con el oxígeno con el oxígeno mediante el mechero Bunsen. Y a la cual llegaremos a las siguientes observaciones. En primera instancia, el cobre presenta una coloración como es del mismo característico rojizo anaranjado. Al primer contacto con el mechero, la flama presenta una coloración verde. Y al estar en contacto constante tanto con el calor como en el oxígeno, en el medio en el que se trabaja se forma una capa superficial de coloración negra, la cual es una capa resultante concerniente al óxido de cobre. Siguiente, por favor. Bueno, con los resultados anteriormente obtenidos nos planteamos las siguientes interrogantes. A. ¿Qué ocurre con la lámina de cobre luego de calentarla? Esta se oxida creando una capa superficial de color negra que anteriormente había mencionado, la cual es concerniente a óxido de cobre. B. ¿Qué se forma luego del calentamiento? Óxido de cobre. C. ¿A qué compuesto corresponde? Este mismo corresponde a un óxido básico. D. ¿Qué pasaría si no se calienta la llama del mechero? ¿Reaccionaría el cobre? Bueno, en estos casos podríamos afirmar que si no se calienta el cobre en la llama del mechero, no ocurriría una reacción química significativa. ¿Por qué diríamos, no? Porque el cobre a estados normales es bastante estable y no reacciona fácilmente con el oxígeno o la humedad del aire. Este mismo también cuando se calienta, cabe recalcar que acarrea cambios físicos, como son la expansión térmica, la transformación de su color, pero no reacciona químicamente, a menos que alcance una temperatura muy alta o este mismo se exponga a ciertos reactivos, los cuales sean específicos, como son los ácidos fuertes o también los gases reactivos. Y en resumen, podríamos afirmar que sin el calentamiento, el cobre permanece inalterado y no reacciona. ¿Qué clase de reacción es? Este mismo corresponde a una reacción de combinación. Ahora describimos la ecuación. Tenemos el cobre en estado sólido, el cual reaccionará al oxígeno, el cual se encuentra en el ambiente en el cual trabajamos y nos dará un resultado de óxido cúprico. Siguiente, por favor. Bueno, para finalizar, referente al laboratorio 5, concluiremos con su cuestionario, el cual en primera instancia nos pregunta que señalemos 5 reacciones químicas que ocurren en nuestro entorno. El primero y más conocido sería la fotosíntesis, el cual es hecho por la mayoría de plantas, por no decir todas, la cual convierte el dióxido de carbono y agua en glucosa y oxígeno utilizando la luz solar.
como la reacción correspondiente es como la que se aplica. B. La respiración celular. Este mismo es aplicado por los seres vivos, la cual convierte glucosa y oxígeno en dióxido de carbono, agua y energía, como se muestra en la formulación. C. La oxidación de hierro. La corrosión de hierro ocurre cuando esta misma se combina con la oxidación, con el oxígeno y el agua, formando óxido de hierro, como se presenta en la siguiente formulación. Descomposición del agua. Este mismo se hace a través de la electrólisis y el agua se descompone en oxígeno e hidrógeno. Y por último tendríamos la formación de ácido sulfúrico. Normalmente este mismo se da mayormente en la atmósfera. El dióxido de azufre, como vemos, reacciona con agua y el oxígeno para formar ácido sulfúrico. Y este mismo contribuye con la lluvia ácida. Siguiente, por favor. 2. Si en una reacción hubiera un reactivo en exceso, es decir, en mayor cantidad de la necesaria, ¿qué crees que podría ocurrir? Bueno, nos ponemos en casos muy hipotéticos, haciendo referencia que si en una reacción química hay un reactivo en exceso, hay varias circunstancias en las cuales podrían ser ocurribles. En primera sería la complexión de la misma reacción, ya que el reactivo en exceso no afectaría el progreso de la reacción, ya que la cantidad del otro reactivo determinante se consumirá completamente y la reacción se detendrá una vez que el reactivo limitante se haya consumido. 2. Se puede dar también la generación de productos adicionales. Este mismo, aunque se haya alcanzado el límite de un reactivo, el exceso de otro, permanece sin reaccionar, lo que significa que después de la reacción habrá más reactivos en exceso que en producto. También se puede hacer variaciones de condiciones de equilibrio. Eso quiere decir que si la reacción es reversible, la presencia de un reactivo en exceso puede favorecer el equilibrio hacia productos, aunque no necesariamente significa que estos mismos produzcan más, a comparación de donde estos mismos se transcurren cuando las mismas ecuaciones se encuentran en productos iguales para que esta misma reaccione de la forma correspondiente. 4. Este mismo también nos podría dar posibles reacciones secundarias. En algunos casos, el reactivo en exceso podría participar en reacciones secundarias no deseadas a la que nosotros queremos en primera instancia, especialmente si hay condiciones adecuadas, como son la temperatura, la presión, y estos mismos son los que favorezcan a otras reacciones. Y por último, sería el aumento de costos, porque al usar un reactivo en exceso puede resultar en costos innecesarios y en la necesidad de separar y purificar el reactivo no utilizado. Siguiente, por favor. 3. Haga la reacción de fotosíntesis. ¿A qué clase de reacción corresponde y explica? En primera instancia tenemos la formulación de la fórmula en sí y ahora designaremos su tipo de reacción. La fotosíntesis corresponde a una reacción química, siendo más concisa una reacción de síntesis, donde dos o más reactivos se combinan para formar un producto más complejo. En este caso, los productos como son la glucosa y los carbohidratos. Ahora seguiremos con su explicación de este mismo. Primero empezaremos con los reactivos, que son el dióxido de carbono, el cual proviene del aire y es absorbido mediante las hojas de las plantas. El agua, que esta misma es absorbida a través de las raíces. 2. El procedimiento. La reacción ocurre en los cloroplastos, para ser más específico, de los vegetales mismos, donde la clorofila captura la luz solar y esta energía es la que impulsa para que esta misma reacción se dé. Y como final obtenemos los productos, los cuales son la glucosa, que actúa como una fuente de energía y materia prima para la planta, y el oxígeno, el que se libera como un subproducto, el cual contribuye con el oxígeno de la atmósfera. Siguiente, por favor. 4. ¿Cuál es la reacción de lixiviación que se realiza en Cerro Verde? Explique. Bueno, para ser más específico, la lixiviación que se realiza en Cerro Verde se basa principalmente en la extracción de cobre a partir de minerales de cobre y este mismo mediante un proceso de lixiviación ácida. Este proceso en su mayoría involucra soluciones de ácido, para ser más específico, ácido sulfúrico, para disolver el cobre presente en los minerales que se extraen.
Ahí, como podemos observar, ponemos la reacción de la misma, la cual podemos afirmar que es una reacción que involucra al sulfuro de cobre, que reacciona al ácido sulfúrico para producir sulfato de cobre, y el sulfuro de hidrógeno y agua. Se puede decir que esta misma es una reacción de desplazamiento, de doble desplazamiento, en la que los iones de los reactivos intercambian socios para alcanzar productos. Seguidamente aplicaremos el proceso. En primera instancia, el mineral de cobre o los minerales, como la cobalcita o la bonita, se trituran y se preparan para el proceso de lixiviación. B. Estos productos recabados de la misma excavación de la mina se rocía en una pila de mineral de una solución del ácido sulfúrico que penetra y disuelve el cobre. Esta solución de cobre se disuelve formando sulfato de cobre. Y al final este mismo se da al requerimiento del procedimiento de recuperación, la cual es posteriormente la solución rica que se procesa para recuperar el metal. Este procedimiento se da a menudo mediante un proceso de electroobtención. Siguiente, por favor. Bueno, y para finalizar, nos pregunta, escriba las reacciones químicas para obtener nitrato de amonio a partir de esos elementos. Primeramente hay que tener en cuenta que para obtener el nitrato de amonio, a partir de esos elementos se puede considerar dos reacciones principales, la cual sería principalmente la formación del amonio y la formación del ácido nítrico, seguido de la reacción para formar el amonio. Bueno, concernientes seguiremos a explicar. Primeramente, en la formación del amonio. El amonio, como se observa en la fórmula, se produce a partir de la acción del nitrógeno y el hidrógeno. Seguidamente se hace la formación del ácido nítrico. El ácido nítrico se puede producir a partir de la oxidación de amoníaco. Sin embargo, una manera más directa de obtenerlo a partir de los elementos es la formación de óxidos de nitrógeno, como es el caso del NO2 y también como su reacción al agua. Y por último, tendríamos la formación del nitrato de amonio. Esta misma reacción entre el amonio y el ácido nítrico produce el nitrato de amonio, el cual nos pregunta como respuesta en la pregunta 5. En el experimento 4 tenemos el doble desplazamiento por neutralización. ¿Ya? En este cuarto experimento, vamos a utilizar un tubo de ensayo y colocamos en él 1 mililitro de solución de ácido clorhídrico, HCl, ¿ok? De 0,1 molar. E inmediatamente después lo vaciamos en un matraz con el fin de mayor comodidad para continuar con el experimento. Luego, procedimos a añadir gotas de solución de hidróxido de sodio, ya de 0,1 molar, con ayuda de una bureta, hasta obtener un pH neutro. Nos daremos cuenta cuando la sustancia en el matraz se torne de un color rosa pálido durante 20 segundos. Pasar, por favor, Gracias. Las observaciones que tenemos en este experimento es que nuestra reacción es de desplazamiento doble porque la base va a neutralizar al ácido clorhídrico, dando como resultado una sal más agua, o sea, H2O, con pH neutro. Las interrogantes que tenemos son las siguientes. A. ¿Cuál es el pH de la solución del ácido clorhídrico? El pH de la solución del ácido clorhídrico, como en su nombre mismo lo dice, es de pH ácido.
Y según la escala de Peter, ¿ya? Esta va de 1 a 2. Siguiente diapositiva, por favor. La siguiente diapositiva. Ya. B. ¿Cuántos mililitros de hidróxido utilizó para alcanzar el punto final? Para alcanzar el punto final se utilizó 9,9 mililitros de hidróxido para neutralizar el ácido de 10 mililitros. C. ¿Cómo comprueba que la neutralización se realizó? Podemos comprobar que la neutralización se realizó exitosamente con el indicador fenolftaleína, el cual nos indicó el carácter neutro al tomar el ácido, una coloración rosa pálido. Siguiente diapositiva. ¿Qué clase de reacción es? Como ya lo había mencionado, la reacción obtenida en el experimento fue un desplazamiento doble por la base, o sea, el hidróxido de sodio, ¿ya? Que va a neutralizar al ácido clorhídrico, dando como resultado una sal más agua, con pH neutro. Y la ecuación, como vemos, está en la diapositiva, donde el hidróxido de sodio en estado acuoso, al combinarse con el ácido clorhídrico en estado acuoso también, nos da como productos la sal, es el NaSl en estado acuoso más agua, ¿no? En estado líquido. Y ahora bien, para el balanceo con el método del ion del ion electrón, paso a exponerles ya mi pizarra, ya de manera muy detallada, se podría decir. Okay. Ya, como ya les había dicho, tenemos la ecuación molecular, ¿no? Que les había mostrado en la diapositiva, ¿ya? Ok. Espérense, perdón. Perdónenme. Aún falta. Eso sería todo con la experiencia número 4, experimento número 4, y con el experimento número 5 tenemos a los ácidos oxidantes, ¿ya? En este quinto experimento también utilizamos un tubo de ensayo y colocamos en él 0,5 mililitros, lo que es igual a medio mililitro de ácido nítrico concentrado, ¿ya? Luego introducimos un trozo de cobre metálico, ¿ya? Entregado por la profesora. Y observamos lo que sucede. Apenas colocamos el cobre, se torna de una coloración azul turquesa, ¿ya? Y también manifiesta un olor intenso que es un poco difícil de describirlo. Como cuestionario tenemos: ¿qué gas se desprende? Se desprende el monóxido de nitrógeno. ¿De qué color es? Es de un color blanco. B. ¿Qué sustancia queda como residuo? La sustancia que queda como residuo es el nitrato cúprico. ¿De qué color es? Tiene una coloración oscura, semimarrón. C. El elemento que se oxida es
Pues el elemento que se oxida es el cobre. El agente oxidante es el nitrato, ya que este se reduce. El agente reductor es el cobre, ya que se oxida. Y luego tenemos la ecuación, ya la ecuación de nuestra acción, donde tenemos al cobre metálico en estado sólido reaccionando con el ácido nítrico en estado acuoso, dándonos como producto al nitrato cúprico, ya, nitrato cúprico en estado sólido también, más el monóxido de nitrógeno, más agua en estado líquido. Ahora bien, sí voy a proceder al balanceo, ¿ya? Por el método del ion electrón. Como les venía diciendo, tenemos nuestra ecuación, ¿no? Nuestra ecuación molecular, donde tenemos al metal, que es el cobre. También tenemos al ácido nítrico y nitrato cúprico más el monóxido de nitrógeno más el agua. Ya, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Pues lo primero que tenemos que hacer, como bien nos enseñó la Miss, es identificar, obtener los estados de oxidación, ¿verdad? Entonces, nosotros sabemos que el cobre es un elemento, por ende, su estado de oxidación es 0. Ahora tenemos que el oxígeno, el estado de oxidación es de -2, ¿ya? El hidrógeno +1, -2 y 3 son -6. -6 más 1 es -5. Para que sea estable, tendría que obtener el nitrógeno, tendría que ser con un estado de oxidación +5. ¿Ya? En los productos, acá sabemos que este es -2 y este es +5. Entonces acá es -1. -1 y 2 es -2. Entonces el cobre acá tendría un estado de oxidación de +2, ¿no? Ahora, en estos tenemos que el oxígeno es de estado de oxidación -2. Entonces el nitrógeno es de +1, perdón, de +2. Y en el agüita, -2 en oxígeno y en hidrógeno +1. Ya. Ok. Ahora bien, una vez que tenemos nuestros estados de oxidación, nos preguntamos quién se reduce y quién se oxida. Pues podemos ver que el cobre pasa de 0 a +2. Ya, el cobre pasa de 0 a +2, ¿no? A +2. Por ende, ¿qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo con el cobre? El cobre se está oxidando, ¿no? Se está oxidando. Ahora, ¿quién se está reduciendo? Pues vemos que el nitrógeno pasa de +5 a +2. De +5 a +2. Entonces, el nitrógeno se está reduciendo.
se está reduciendo. Ya. Ahora, luego de ello, vamos a realizar nuestra ecuación iónica. Para esto, los ácidos se van a descomponer en sus dos iones, donde tenemos que, bueno, el cobre pasa tal cual, mientras que el ácido nítrico sí se va a descomponer. Se va a descomponer en hidrógeno más ¿quién? Más el NO3. NO3 menos, ¿verdad? Luego, ¿qué tenemos? Tenemos luego los productos. En los productos, el nitrato cúprico se va a descomponer en cobre más 2, más los 2 NO3, 2 NO3, 2 NO3. Recordemos que tiene con carga negativo. Ya. Luego tenemos los óxidos que pasan tal cual, ¿no? Ya. Y una vez que tenemos nuestra ecuación iónica, vamos a ver lo que sucede. Vamos a balancear, ¿ya? Vamos a balancear. Vemos que se oxida el cobre, ¿no? Vemos que se oxida el cobre. Ya. Entonces, vemos que el cobre de 0 pasa a cobre más 2. Entonces, pero esto no puede suceder. Entonces, ¿qué hacemos? Lo que hacemos, tenemos acá 1, ¿no? Un cobre, acá sería 0, acá sería 1 y 2, es 2. Por ende, en los productos, ¿qué tenemos que añadir? 2 electrones. 2 electrones. De modo que tenemos 2 electrones, esto se convertiría en 0 y 0. Está balanceado, ¿no? Ya. Ahora, con el nitrógeno, ahora. El nitrógeno, de pasar... ¿Dónde está? Del nitrógeno, como decíamos, el nitrógeno pasaba de más 5 a más 2, ¿verdad? Sí. Pero, ¿qué es lo que pasa? El nitrógeno se encuentra en el ácido nítrico. Entonces, tenemos que tomar todo la sustancia. Ponemos entonces... perdón, esto de acá. Se encuentra en el NO3. Ya, se encuentra en el NO3. Entonces ponemos NO3. NO3 con su carga negativa, ¿ya? Y está pasando ¿a qué? Al NO, que es el monóxido de nitrógeno. Ya, entonces ponemos completo el NO.
ya que es el monóxido. Ya, entonces nosotros nos damos cuenta que tenemos un nitrógeno en los reactivos, un nitrógeno en los productos, pero tenemos 3 oxígenos en los reactivos y un oxígeno en los productos. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, tenemos que agregar 2 moléculas de agua, ¿no? 2 moléculas de agua. Y al agregar 2 moléculas de agua, vamos a obtener en los reactivos, perdón, en los productos, 4 hidrógenos. Entonces, si le agregamos 4 hidrógenos en los productos, también tenemos que balancear, por ende, para compensar, ¿no? Tenemos que agregarle en los reactivos 4 protones. ¿Ya? Entonces agregamos 4 protones. 4 protones. Ya. 4 protones. Ahora, pero teniendo las cargas, acá más 4 y acá menos 1, ya, menos 1, no está balanceado. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que agregarle 3 electrones, ¿no? Para que esté balanceado. Una vez hecho esto, ya está balanceado, ¿ok? Y vemos que perdón, en el NO3 sería que es el oxidante, ¿verdad? Es el oxidante. Oxidante. Ya. Y olvidaba decirles aquí en el cobre, ¿el cobre qué vendría a ser? El cobre vendría a ser el reductor, ¿no? Acá vamos a poner. El cobre vendría a ser, es el reductor. Reductor. ¿Por qué el reductor? Pues el cobre se oxida y al oxidarse pierde electrones y al oxidarse se vendría a ser el reductor, el agente reductor. ¿Ya? Ahora vemos que tenemos aquí, ¿dónde estás? 2 electrones en el cobre y 3 electrones en el nitrógeno. Entonces, ¿qué hacemos? Para que nos quede balanceado también los electrones, pues vamos a multiplicarlos, ¿ya? ¿Ok? Como varias veces lo hemos visto, ¿no? En clase, esto. Acá vendríamos a multiplicarlos por 3, por los 3 electrones, y en el segundo vendríamos a multiplicarlo por 2. Ahora, haciendo nuestra suma, tendríamos 3 de cobre, 3 de cobre, más 3 por 2 son 6, tendríamos 6 electrones, más 2 de NO3, que es nuestro nitrato, NO3, ya, 2 de NO3, porque estamos multiplicando, ¿no? 2 de NO3, ya, más 8 protones, porque 2 y 4 son 8, ¿no? Ahora, en los productos tenemos 3 de cobre más 2. 3 de cobre más 2, 3 de cobre más 2,
más 6 electrones más 2 de NO2, 2 de NO2, ¿ya? ¿Se me dejó entender? 2 de NO2 y 2 moléculas de agua por 2, ¿cuánto es? Haciendo un esfuerzo mental, sería 4 moléculas de agua, ¿no? 4 moléculas de H2O, de agüita. Ok. Una vez hecho esto, vamos a pasar a lo que es, bueno, vamos a eliminar, ¿no? Olvidaba. Vamos a eliminar los electrones. Ya. Eliminamos los electrones y ahora vamos a volver a nuestra ecuación molecular, ¿ok? Vamos a volver a nuestra ecuación molecular. Entonces, ¿qué hago? Vamos a bajar los 3 de cobre. 3 de cobre tal cual. Y luego tenemos, ya hemos eliminado, ¿no? Los 6 electrones, entonces bajamos los 2 de NO3, que es el nitrato. Ya. NO3, pero al usar, no está bien. No, espérate. No, pero es que miren, vamos a usar, en el nitrato está con el hidrógeno, entonces tenemos que acompañarlo. Vamos a usar los hidrógenos de los 8 protones que tenemos aquí, dándonos 2 HNO3, ¿ya? Y como hemos usado 2 de estos, 2 de los protones, nos quedaría ¿cuántos? 8, ¿verdad? 8 de los protones usados. Entonces, ¿y al otro lado qué tenemos? Al otro lado tenemos 3 de cobre más 2, tal cual. Los electrones ya están movidos. Y aquí tendríamos, bajamos, ¿no? Los óxidos tal cual, eso no va a variar. Ya, las 4 moléculas de agua. Y una vez hecho esto, nos damos cuenta que aquí nos damos cuenta que estos de acá, miren, perdonen, vamos a agregarle 6. Vamos a agregarle 6 de NO3, ya que por cada nitrato, perdón, por cada cobre tenemos que tener 2 de nitrato. Por cada cobre tenemos que tener el doble de nitrato. Entonces, eso vamos a agregarlo acá en nuestros productos, ¿ya? Entonces, 3 de cobre, ¿ya? 3 de cobre más 2, vamos a agregarle, si tenemos 3 cobres, ¿cuánto de nitrato tendríamos que agregarle si es el doble? Sería 6, ¿verdad? 6 de nitrato. Entonces agregamos 6 NO3, ¿ya? Y si le agregamos en los productos, también tenemos que agregar en los reactivos, ¿no? Para que esté balanceado. Entonces agregamos 6 de NO3, que es nitrato, ¿ya? Con el 6 de protones. Ya, pero si se dan cuenta, si nosotros hacemos esta agregación, ¿qué tendríamos? ¿Qué obtendríamos al final? Obtendríamos ácido nítrico, ¿verdad? Entonces, vamos a ponerlo de frente y vamos a poner el ácido nítrico. Tendríamos
6 de ácido nítrico. Pero ahora, 6 de ácido nítrico más los 2 ácidos nítricos que ya tenemos también, ¿cuánto sería? 2 y 6 son 8, ¿verdad? Entonces, vamos a ponerlo de una vez, ya. Tendríamos 8 de ácido nítrico. Bajamos el cobre, ¿ya? Y en el otro lado tendríamos, acá tendríamos, como les dije, 3 de cobre, de más 2, más 6 de nitrato. Al final, esto podríamos escribirlo de la siguiente manera, que sería 3 de cobre, ¿ya? El nitrato lo bajamos, ya. El nitrato lo bajamos. Y como es el doble, entonces tendríamos por 2. Entonces, 2 y 3, ¿cuánto es? Es 6, ¿no? Y ya estaría balanceada nuestra reacción. Y eso sería todo. Eso sería todo nuestro balanceo, nuestro cálculo. Espero se haya entendido la verdad. Y ya, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Ahora, continuando con lo que es la experiencia número 6, este es titulado ácidos reductores. Dentro del procedimiento tendremos un tubo de ensayo en el que tendremos que colocar 1 mililitro de permanganato de potasio, el cual tiene una coloración morado intenso, como podemos apreciarlo acá en la imagen. Este tiene que ser de una concentración de 0,1 molar. Luego se debe añadir 1 mililitro de ácido clorhídrico concentrado. Eso es importante, tiene que ser el concentrado, porque con uno que no sea concentrado o sea diluido, no va a resultar en los resultados esperados. El ácido clorhídrico tiene una coloración incolora. Ahora, como consideraciones tenemos la mezcla para hacer un color, dice, la mezcla pasa de ser de un color morado intenso a un color café claro. El permanganato de potasio se reduce a iones de manganeso más 2 y el ácido clorhídrico se oxida. Y finalmente, la forma del cloruro de manganeso, cloruro de potasio, cloruro y cloro gaseoso. Acá tenemos la fórmula, en las que tenemos finalmente el cloruro de manganeso, el cloruro de potasio, el cloro gaseoso y moléculas de agua. Vamos a proceder a ver cómo es que se ha hecho el balanceo de esta fórmula. Vamos a tener acá primero la fórmula de la parte reducida, que es el óxido de manganeso más 8 hidrógenos, los cuales vamos a colocar en el otro lado que tenemos 4 moléculas de agua. ¿Por qué? Porque tenemos hidrógenos, 2 hidrógenos que van a estar multiplicados por 4 para que nos den 8 hidrógenos que están en el otro lado y también nos dé los 4 oxígenos que están en el otro lado. Luego vamos a tener el manganeso más 2, en el cual vamos a tener que colocar 5 electrones en el manganeso del lado izquierdo para que llegue a tener 2 electrones como en el estado de oxidación 2, como en el otro lado, como en el lado derecho. Luego vamos a tener la parte que se oxida, que es el cloro. Vamos a tener 2
digo 2 de cloro en estado de oxidación -1, vamos a tener también cloro digo, cloro estado 0, o sea, el cloro así puro. Vamos a tener que añadirle 2 electrones para que pase de cloro -1, digo, de 2 cloro -1 a cloro en estado gaseoso, y para que esté bien balanceado. Luego vamos a tener que, como en la primera parte tenemos 5 electrones y en la segunda parte tenemos 2 electrones, tenemos que hacer un tipo de intercambio. En la segunda parte vamos a tener que multiplicar por 5 para llegar a 10 electrones en la primera parte, y eh, vamos a tener que multiplicar por 2 en la primera parte, ¿no? Eh, Después de haber multiplicado, se van a tener que sumar las semireacciones, hallando que vamos a tener manganeso más 2, más 4 moléculas de agua, más 5 cloros. Pero como estamos multiplicando la primera parte por 2, vamos a tener que duplicar lo que es toda esta fórmula de la reducción. Y nos va a resultar en 2 cloruros de manganeso, 5 cloros en estado gaseoso, porque ya habíamos multiplicado por 5. Luego vamos a tener 8 moléculas de agua, porque se multiplicó por 2 estas 4 moléculas de agua, y vamos a tener 2 cloruros de potasio. Y haciendo el balanceo vamos a tener un resultado de 2 permanganatos más 16 ácido clorhídrico. Luego vamos a pasar con las interrogantes. ¿De qué color es el oxidante y con qué estado de oxidación se encuentra? Vamos a encontrar que el oxidante es de color morado intenso y el elemento implicado es el manganeso más 7. ¿A qué estado de oxidación llega el manganeso? ¿De qué color es? Llega a un estado de oxidación manganeso más 2, a un color café claro, como se puede percibir acá en la imagen. Luego dice, ¿a qué estado de oxidación llega el cloro y en qué estado está? El cloro pasa de -1 a cloro 0, o sea, estado gaseoso, debido a que se convierte en gaseoso y todo elemento solo lleva un estado de oxidación 0. Luego está el agente oxidante es permanganato de potasio, y el agente reductor es el ácido clorhídrico. Vamos a proceder con la experiencia número 7, que tiene como título sales oxidantes y reductoras con sulfito de sodio. Dentro del procedimiento vamos a necesitar otro tubo de ensayo en el cual vamos a colocar 1 mililitro de dicromato de sodio, que tiene una coloración naranja, con una coloración naranja espesa. Luego vamos a añadir el ácido sulfúrico a 0,1 molar. ¿Por qué? Porque necesitamos diluir ese dicromato de potasio, digo dicromato de sodio, para que podamos reaccionar, hacer la reacción con cristales de sulfito de sodio, hasta el cambio de coloración del dicromato. Luego tenemos las observaciones. La mezcla pasa de ser de un color naranja a un color verde. Y finalmente se puede evidenciar visiblemente el cambio de estado de oxidación del cromo, el cual era cromo más 6 de color naranja a un estado de oxidación cromo más 3 de un color verde. Acá tenemos también la fórmula ya balanceada, que aplicando el mismo método de ion-electrón se puede hallar. Pero nos vamos a saltar eso. Luego tenemos las interrogantes, que es, ¿de qué color es el oxidante y con qué estado de oxidación se encuentra? El oxidante es de color naranja y su estado de oxidación es de cromo más 6 y pasa a cromo más 3. ¿Qué ocurre cuando se añade el ácido sulfúrico? Se disuelve el dicromato de sodio. ¿Qué ocurre cuando se añade el sulfito de sodio? Se produce una reacción redox y cambia de color.
como se puede evidenciar acá en el tubo de ensayo, que tiene una coloración verde. ¿A qué estado de oxidación pasa el cromo? Pasa de un estado de oxidación +6 a un estado de oxidación +3. El agente oxidante es el dicromato de sodio y el agente reductor es el sulfito de sodio, los cristales. Ahora, como cuestionario final de la parte 6, tenemos la primera pregunta que dice: ¿todos los metales desprenden hidrógeno al reaccionar con los ácidos? En realidad, no todos los metales tienen esa capacidad de desprender hidrógenos al reaccionar con los ácidos. Tenemos metales que son bastante activos, que pueden reaccionar, como el zinc, pero hay otros que también que son menos activos, como el oro o la plata, que no son capaces de desprender hidrógenos al ser reaccionados con ácidos. Dice, para liberar hidrógeno depende de su posición en la serie de actividad de los metales. Luego dice, dé un ejemplo de sustancia que se oxide y se reduzca al mismo tiempo. Ponga un ejemplo de la reacción. Una sustancia que se oxida y se reduce puede ser el permanganato de potasio en un medio ácido. Esta reacción, el ion permanganato se reduce y al mismo tiempo puede oxidar otras sustancias como el ácido oxálico. Luego dice, ¿a qué se debe el ácido nítrico que se comporte como un oxidante? El ácido nítrico se comporta como un oxidante debido a su estado de oxidación del nitrógeno, que es de +5. Esto permite aceptar electrones y ser reducido a estados más bajos, como +4, en, en el dióxido, de nitrógeno, o +2 en el óxido nitroso. Su capacidad de aceptar electrones facilita la oxidación de otras sustancias durante las reacciones redox. Luego tenemos, haga las semireacciones de oxidación y reducción y reacción global de electrólisis de cloruro de sodio fundido y en solución. Tenemos acá en el lado izquierdo lo que es el redox en electrólisis del cloruro de sodio fundido. Primero vamos a tener la reducción, que es del sodio +1, que es cloruro de sodio, ¿no? Es NaCl. Vamos a tener primero su reducción, que es Na, que va a pasar a sodio +1, que va a pasar a sodio 0. Entonces vamos a tener que sumar un electrón en el lado izquierdo para que pase a sodio 0. Y la oxidación del cloro, que es cloro -1. Y vamos a tener que sumarle 2 electrones a estos 2 átomos de cloro para que esté balanceado. Luego vamos a tener que intercambiar, ¿no?, los coeficientes de los electrones para que estén igualados y así poderlos eliminar. Finalmente vamos a dar con dos sodios más cloro, que esto da igual a 2 moléculas de cloruro de sodio. Más bien, en la parte de electrólisis de cloruro de sodio en solución es más complejo. Tenemos, en realidad el agua se puede oxidar y reducir, pero vamos a tomarlo como que solamente al hacer una electrólisis se va a desprender el hidrógeno y vamos a dejar el hidruro. Vamos a tener acá que 2 moléculas de agua más 2 electrones nos van a resultar en hidrógeno gaseoso más 2 hidruros, 2 OHs. Y vamos a tener como la oxidación del cloro, que es de la misma manera que en el anterior caso. Y haciendo la igualdad de los electrones, vamos a hallar que vamos a tener el hidrógeno gaseoso más cloro gaseoso y 2 moléculas de hidróxido de sodio.
Y finalmente vamos a tener en el proceso de la corrosión, ¿qué es un electrodo de sacrificio? Un electrodo de sacrificio es un método de protección catódica utilizado para prevenir la corrosión de metales en estructuras expuestas a ambientes corrosivos, como tuberías, tanques de agua, estructuras submarinas, en especial todo lo que tenga que ver con metales que van a ser utilizados en ambientes húmedos o circunstancias en las que tengan que ver con bastante agua. Luego dice, consiste en un metal más reactivo que se coloca en contacto con el metal que se desea proteger. Como conclusiones tenemos, las reacciones de descomposición son procesos químicos en la que una sustancia se descompone en dos o más productos más simples. Las reacciones de desplazamiento simple son un tipo de reacción química donde un elemento reacciona con un compuesto desplazando a uno de los elementos de dicho compuesto. Las reacciones de doble desplazamiento son un tipo de reacción química en la que dos compuestos intercambian sus componentes formando dos nuevos compuestos. Eso sería todo. Gracias, profesora.